Espíritu Santo. De Alerta TV, a su nombre sea la gloria, amén, amado. Así que estamos contentos como de costumbre, amén. Pedimos las oraciones a todos ustedes para que el Señor siga obrando, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Estamos teniendo experiencias hermosas con el Señor allá en la iglesia, hermano, aleluya, y ciertamente, ¿verdad? Seguimos aprendiendo de nuestro Dios, y Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido bueno. El malo he sido yo, amén. Su nombre es Dios. Ha sido fiel, el infiel he sido yo. Ciertamente, amado, Dios, ¿verdad?, nos constriñe en su amor, hermano, para que nosotros nos demos cuenta que no hay otro camino, hermano, ni otra decisión que tomar, sino de el procurar siempre, por todos los medios, amado, de serle fiel al Señor. Pues verdaderamente nuestro Dios es maravilloso, amén, amado. Y aunque muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que no acontece nada, porque actuamos muchas veces, ¿verdad?, como Tomás, ¿verdad? Si no lo veo, ¿verdad? Si no meto mi mano en sus dedos, ¿verdad? En los huesos de sus manos, pues entonces, o mi puño en su costado, pues entonces no creo, ¿verdad, hermano? Pero ciertamente Dios está haciendo ciertas cositas que, como yo decía ya a los hermanos, ¿verdad? Dios sigue trabajando, Dios ha prometido, y Dios, ¿verdad?, es fiel para cumplir lo que ha prometido, amado. Él no puede negarse a sí mismo. Y mientras la palabra corre y sea glorificada el domingo, ¿verdad?, pues el Señor nos dio una palabra, ¿verdad, hermano?, donde ciertamente Dios ministró de una manera tremenda. Y nosotros nos gozamos, amado, porque ciertamente, ¿verdad?, pues es lo que quiere Dios, hermano, ¿verdad? Nosotros no tenemos, ¿verdad?, parte ni suerte en esto. Toda la gloria le pertenece al Señor, amado. Pero Dios, ¿verdad?, está trayendo una palabra, hermano, donde la gente, ¿verdad?, pues escucha. Y yo sé, hermano, ¿verdad?, porque se hace sentir por el Espíritu de que la gente siempre están tanteando, ¿verdad?, están a la expectativa, a ver qué es lo que se mueve, qué es lo que ocurre. Pero, hermano, cuando entonces Dios comienza a hablar, amén, amado, y cuando Dios comienza, ¿verdad?, a usar un vaso, ¿verdad, hermano?, el vaso que sea, y ese vaso se debe usar por el Señor, pues entonces esa palabra que Dios quiere, ¿verdad?, es la que fluye. Y obviamente pues la gente comienza entonces, hermanito querido, ¿verdad?, a ver y a sentir algo, ¿verdad?, diferente. ¿Qué pasa, hermano? Que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos ser más santos que nadie. Nosotros no queremos, ¿verdad?, tampoco creernos que somos mejores que nadie. Ese no es el propósito. Dios lo sabe. Y los hermanos que nos conocen también pues saben que no es así. Pero, hermano, ante tanta apostasía, ante tanto evangelio que no convierte a nadie, tanto evangelio que no transforma a nadie, su nombre sea la gloria, ¿verdad, hermano? Pues como decía yo al Señor orando, Señor, en medio de las tinieblas que arropan esta ciudad de Holyoke, ¿verdad? Pues tú no puedes quedarte de brazos cruzados, tú tienes que, ¿verdad?, encender una luz, como dice, ¿verdad?, en la palabra, en la carta, en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, capítulo 1, que la luz vino a este mundo. ¿Cuándo vino? Cuando estaba todo en tinieblas, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué? Para alumbrar en todos los hombres. Por lo tanto, hermano, ¿verdad?, pues decía, Señor, tú tienes una luz, y esa luz, ¿verdad?, nosotros te decimos, enos aquí, con nuestras dificultades, ¿verdad?, con nuestros defectos, nuestras habilidades, amén, en el nombre de Jesucristo, y sabiendo que somos gente, ¿verdad?, incapacitada para hacerle la obra del Señor, a no ser que el Espíritu Santo nos dirija, pero decimos, Señor, aquí estamos presentes, estamos, al menos te ofrecemos nuestra disposición de todo corazón para que tú puedas, ¿verdad?, obrar, si a ti, ¿verdad?, pues te place. Y ciertamente, hermano, Dios está haciendo cosas lindas. Hoy hablaba con un muchacho que cuando lo vi pasar hace algunos días atrás, pues como que él es el vecino de arriba, como que el Espíritu me inquietó, como que dice, ese lo estoy trabajando, alaba que él es bueno. Y hoy le dije, ¿cuándo nos va a visitar? Me dijo, no, eso no se crea que eso va por ahí, porque nosotros íbamos a una iglesia en Springfield y tenemos ya 2 años, ¿verdad?, mi esposo y yo, que estamos apartados. Y estamos ahí, nosotros, ¿sabes?, estamos ahí pendientes, ¿ve, hermano? O sea que son cosas que Dios hace. Entonces la gente se está acercando, nosotros le damos tratado, su nombre sea la gloria, y domingo tras domingo, amado, una experiencia nueva, ¿verdad?, que Dios nos está dando. Así que yo lo que hago, hermano, ¿verdad?, es someterme, y mi único trabajo allí es procurar, ¿verdad?, no hacer nada, hermano, que a veces lo hago, no hacer nada, ¿verdad?, que pueda evitar la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo no se contriste, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no se apague. O sea que lo que él tiene que hacer, ¿verdad?, no se limite. Y le estoy pidiendo a Dios que domingo tras domingo y en cada culto, sea de oración, estudio bíblico, ¿verdad?, o de oración y estudio, que el Espíritu Santo pueda,
en cada una de las reuniones glorificar a Cristo. Esa es, ¿verdad? La principal faceta del Espíritu Santo, ¿verdad? En su diversidad de ministerio. El primer y gran ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, ¿verdad, hermano? Y eso nosotros queremos, ¿verdad? Que acontezca en la iglesia, que Cristo sea glorificado en medio nuestro cada vez que vayamos allí, hermano, y que nosotros hagamos lo posible por ser gratos ante los ojos de Dios para que las mismas palabras que el Padre Celestial habló de Jesucristo, nosotros también podamos escuchar la verdad, aleluya, de parte de Dios del cielo, en su gracia y su misericordia hacia nosotros, amén. Que Dios diga que ese lugar allí, pues siente complacencia, amén, que siente contentamiento de estar allí, amén, y que se agrada de la reunión, ¿verdad? Que se agrada de cada vez que nosotros, amén, nos acercamos, amén, asamblea ante Él para rendirle el culto, amén. A su nombre sea la gloria, hermano, porque ciertamente si la gloria es de Dios, pues nosotros tenemos que honrar a Dios, amén. Si Dios es nuestro Señor, nosotros tenemos que someternos a Él, hermano. Entonces todo lo que hagamos nosotros no puede ser para nosotros, hermano, es para la gloria de Dios. Y procuramos, ¿verdad?, en oración que Dios nos enseñe a darle el culto que realmente lo honra a Él, el culto, ¿verdad?, que lo enaltece. Es lo que queremos, amado, que cuando vayamos allí, ¿verdad?, el propósito sea que Dios sea enaltecido, que Dios, aleluya, cuando esté allí, amado, con nosotros, reciba la adoración, amén, que Él exige de su pueblo, la adoración que le exige, amén, de su siervo. A su nombre sea la gloria, y el culto, ¿verdad, amado?, que Él es digno de recibir de parte de un pueblo que realmente siente gratitud, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho por ese pueblo o por nosotros, ¿verdad?, en carácter personal, aleluya, en Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Señor y Salvador. Así que, amado, ese es el propósito. Gente, mucha gente, poder, unción, no, hermano. Lo que nosotros queremos es que honrar a Dios. Que Dios esté allí, que Dios se complazca. Una vez que Dios esté allí, lo demás viene por sí solo, lo demás cae solo. Amén, amado, porque Dios puede estar allí y no ocurrir ningún milagro. ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Alaba, que Él es buenísimo, amén. Ahora, Dios puede estar allí y entonces ocurrir 20 milagros en una noche. ¿Por qué? Pues si es la voluntad de Dios, Dios lo hace. Amado, pero a nosotros lo que nos interesa es la presencia de Dios. Es lo que queremos. Y que el testimonio que tenga la iglesia, amén, amado, cuando digo iglesia, ¿verdad?, entiéndase, estoy hablando del lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Y obviamente también nosotros que somos los que realmente componemos el cuerpo de Cristo, pues entonces, amado, el verdadero testimonio sea, aleluya, ¿verdad?, Cristo en nuestras vidas, que la gente pueda ver eso, y que cuando pase frente a las puertas del santuario pueda sentir la presencia de Dios, aleluya. Vuelvo y recalco, hermano, no que vean, no, que sientan. ¿Por qué que sientan? Pues recalco, porque, hermanito querido, puede la gente estar brincando, puede estar la gente saltando, hablando lengua y no ser Dios, hermano. Pero si está Dios, aleluya, se tiene que sentir la presencia del Señor, amado. Amén, a su nombre sea la gloria. Y que Dios haga como Él quiera. Dios conoce los corazones, Dios sabe la intención del corazón de todo aquel que, ¿verdad?, se acerca por aquel lugar. A su nombre sea la gloria, aleluya. Así que esperamos, amado, ¿verdad?, que Dios siga obrando conforme a su santa y bendita voluntad. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén, amado. Así que de vez en cuando, no me deja Marlene y a José solo, de vez en cuando escribamos un aleluyita, un amencito, un santito. Amén, un gloria a Dios. Aleluya, para que lo cambien los colores ahí, porque a veces me creo que es que se han ido. Me creo que se han ido y me siento solo. Eso es el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén. Así que de vez en cuando, hermanito querido, usted pues tírese un aleluya, un gloria a Dios ahí, ¿verdad? Para que cambie ese color, no esté el tiempo anaranjado. Amén, amado. Así que Dios le bendiga mucho. Vamos para adelante, hermano. Aleluya, que Dios es bueno. Marlene, José, me gocé. El libro está bueno. Así que, Marlene, ya tú sabes la bendición. Eso es, hermanito anónimo, eso es. Estoy seguro que sí. Yo sé que están ahí, pero que de vez en cuando tiren por ahí un aleluya, o algo, exacto, un santo, ¿verdad? Para saber que están ahí, porque aleluya, se tranca esto, ¿verdad? Y a veces también hasta el chat se daña. A veces tenemos problemas con el chat y yo pienso es que si no se mueve el chat, digo, bueno, ¿será que se habrá ido? ¿Habrá problemas? ¿Qué habrá pasado? Amén. Entonces usted me escribe de vez en cuando, pues entonces nos gozamos y también sabemos que el chat, ¿verdad?, pues está funcionando para la gloria de Dios, aleluya, primeramente, ¿verdad? Y luego para que nosotros podamos ser edificados, amén, bendecidos por ese chat, diciendo gloria a Dios, mi alma te bendice, amén. Como el Espíritu Santo le haga sentir en lo profundo de su corazón. Bendito es Jesucristo, amén. Así que, amado, en esta hora
Mana Marlene, mano José me corrigen. Aleluya. Estamos en el capítulo 7, verso 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Marlene me corrige. Bendito Dios. Aleluya. Hechos 7, 25. Eso es así, ¿verdad, Marlene? Gloria a Dios. Ok. Pues vamos a leer entonces, amados, del verso 25. A su nombre sea la gloria, ¿verdad? 25. Hasta el 28. Amén. Vamos a leer del 25 al 28. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. Si nos da tiempo, ¿verdad? Pues entonces seguimos un poquito más. Bendito sea el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Amén. Ok, amado. Leemos la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hechos 7, 25 al 28. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces él maltrataba a su prójimo, perdón, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Alaba y añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Gloria que es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado. A modo de verdad, a modo de resumen, estos versículos, ¿verdad? Relatan la historia de Moisés. ¿Verdad? El 17 que empezamos, relata la historia de Moisés. El pueblo crecía en gran manera, pero luego fue duramente oprimido, ¿verdad? Por un nuevo faraón. Fue durante este periodo que nació Moisés. Dios estaba cumpliendo su promesa, que eso es clave. Es importante, hermano, y recalco, no perdamos de vista a Dios. Dios estaba cumpliendo su promesa. Todo lo que estaba ocurriendo, amado, estaba dentro del propósito de Dios. Amén, hermano. Por lo tanto, Dios estaba cumpliendo su promesa y Moisés fue agradable a los ojos de Dios. Amén. O sea, una mejor traducción es que él era lindo a los ojos de Dios. O sea, Dios le eligió para ser libertador de su pueblo y el Señor lo protegió y en su providencia, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Bueno, pues permitió que Moisés recibiera educación, una de las mejores instancias educacionales, ¿verdad? De aquel tiempo, amén, con el fin de que llegara a ser un buen líder de su pueblo. La sabiduría de los egipcios, ¿verdad? En las manos de Dios llegó a ser que muy útil para Moisés. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Domínguez, su amada esposa Carmen Durán, desde San Juan de Puerto Rico. Amén, Dios la bendiga, un abrazo en el Señor. Ok, aunque Moisés no debía ejercer como líder sin la señal y el permiso de Dios. Oiga esto, hermano, aunque Moisés no debía ejercer como líder sin la señal y el permiso de Dios, el pueblo no comprendía que Dios le daría libertad por mano suya. No obstante, ¿verdad? Debió experimentar el mismo rechazo que sufrió José y que años más tarde sufrió Jesús. Fíjese, hermano, él tenía que padecer, tenía que experimentar el mismo rechazo que sufrió José, amén, y que años más tarde, ¿verdad? Pues sufrió también Jesús. A su nombre sea la gloria. Ahora, temiendo Moisés el castigo del faraón, tuvo que ir entonces a Madián. ¿Y Dios qué hizo? Dios, transcurridos 40 años, lo llamó y lo envió al mismo pueblo que le había rechazado. Irá esta vez para ser que su gobernante y libertador. A su nombre sea la gloria. Entonces Esteban, ¿verdad? Que es el que está trayendo toda esta narración, amado, su mensaje, desarrolla desde este modo la historia para que sea manifiesto que lo mismo sucedió con Jesús, aleluya, amén, que fue rechazado por el pueblo, pero exaltado por su Padre para ser que Salvador y Señor. Moisés libró al pueblo de Israel mediante la mano del ángel del Señor, ya que él estaba con él. ¿Ve, hermano? Entonces ahí vemos que el por qué, hermano, ¿verdad? También Moisés tipo de Cristo. ¿Ve, hermano? Fíjese, él viene, ¿verdad? A su pueblo, ¿verdad? Israel, Dios lo envía para que entonces sea libertador. Ese pueblo, ¿qué hace? Lo rechaza. Lo rechaza. Entonces, después de 40 años, Dios lo regresa otra vez al pueblo que lo rechazó, amado, para que fue entonces su libertador. Y eso mismo, ¿verdad? Es lo que está trayendo Esteban
a ellos referente a la actitud que tuvieron sus padres y la actitud que están teniendo, ¿verdad?, sus contemporáneos cuando él estaba llevando el mensaje amado sobre Jesucristo, que a Cristo fue rechazado por el pueblo, pero que fue exaltado, amén, por su Padre para ser el Salvador y Señor. Bendito sea el que para siempre, gloria a Dios, aleluya. Ok. Entonces, amado, viendo el exégesis, Moisés estaba equivocado en su forma de pensar. Hello. Y yo sé que usted también muchas veces se equivoca en su forma de pensar. Y que yo también, ¿verdad?, me he equivocado muchas veces en mi forma de pensar. ¿Por qué Moisés estaba equivocado en su forma de pensar? Bueno, primeramente consideraba que como él era el que Dios había determinado para que por su medio se produjese la liberación de Israel, debía actuar con su fuerza y conforme a sus pensamientos para llevar a cabo lo que Dios había determinado. Sin duda, esta era una grave equivocación. Amén. La liberación no era de Moisés, sino de Dios. Y la razón, hermanito querido, no era la de liberar a un pueblo de esclavos. Había mucho así en aquellos días. Amén. Sino en la demostración de la fidelidad divina en el cumplimiento de las promesas dadas. Esto es un punto que es sumamente importante. Escúchelo bien, hermanito, por favor. Dios te bendiga, Susana. Oiga este punto, hermano. Por eso fue José, ¿te acuerdas? Estamos hablando y a todos los hermanos, ¿verdad?, para beneficio de todos. Por eso es que yo siempre le digo que para nosotros poder entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, tenemos que sacar de nuestra mente, amén, al hombre. O sea, yo me tengo que sacar yo, tengo que ponerme a un lado y tengo que poner a Dios, ¿ve, hermano? Porque Dios fue el que inspiró la escritura, porque fue el plan es de Dios, porque la obra de redención es de Dios, ¿ve, hermano? La salvación es de Jehová, ¿ve? Pues entonces Dios, a ese hay que procurar que entender. Por lo tanto, hay que entonces poner la mirada en él. ¿Qué es lo que él quiso hacer? Entonces aquí nos lo explica con claridad, hermano. ¿Por qué, hermanito querido? Porque dice, escuche bien, que la liberación no era de Moisés, amén, sino de Dios. Ahora, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Escuche bien. La razón no era la de liberar a un pueblo de esclavos. Hello. O sea, la razón por la cual Dios está enviando a Moisés, escuche bien, allá al pueblo, para que entonces fuese el caudillo, el libertador de ellos, de la esclavitud de Egipto, no era, hermano, aleluya, escuche bien, esa no era la razón, no era la razón de libertar al pueblo. Oiga bien, hermano, obviamente, ¿verdad? Dios le envía con ese propósito, pero que la razón en sí, hermanito querido, vuelvo y recalco, no era la liberar a un pueblo de esclavos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había muchos pueblos esclavos también, a su nombre sea la gloria, sino que la razón principal, hermano, aleluya, era que la demostración de la fidelidad divina, el cumplimiento de las promesas que Dios había dado. O sea, en otras palabras, la razón principal por la cual Dios envía a Moisés, lo llama, amén, y lo envía para que fuese el libertador de su pueblo, era para Dios demostrar que él es fiel para con ellos, que él había dicho que iba a libertar a su pueblo, a su nombre sea la gloria, y Dios estaba cumpliendo sus promesas. Hello, ¿se oye o no se oye? ¿Se oye o no se oye? ¿Ve, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos, pues para liberar al pueblo, ¿verdad?, de Egipto, pero entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Ves? Se fíjate, amado, cuando Cristo vino, él vino a morir por nuestros pecados, pero entonces, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Dónde queda la santidad de Dios? ¿Ves, hermano? Que fue mancillada, que fue enlodada. Amén, hermano, alaba que él es bueno. La justicia de Dios, hermanito querido, que fue menospreciada. Amén, hermano. ¿Ves? Entonces, tenemos entonces poner primeramente la vista en Dios, ¿verdad? ¿De qué manera esto glorifica a Dios? O sea, ¿de qué manera esto, ¿verdad?, reivindica su nombre? ¿De qué manera esto reivindica su justicia? Su nombre sea la gloria para siempre, ¿ve, hermano? Entonces, ahí está el punto principal. No es tanto, obviamente, el cumplimiento de la promesa era liberarlo, pero la razón principal por la cual enviamos a Moisés era para demostrar la fidelidad divina, aleluya, en cuanto a las promesas que él había dado. Bendecido sea la misericordia de Dios. ¿Ve, hermano? Entonces, cuando lo vemos de esa manera, que es la manera correcta, ahí entonces es que podemos entender con toda razón, hermano, de que la gloria es de Dios.
¿Ve, hermano? ¿Por qué? Pues Dios está haciendo porque él ha cumplido, o sea, porque Él ha prometido. Dios está haciendo porque Él prometió. Dios está haciendo porque Él trazó un plan. Dios está haciendo porque Él quiso hacerlo. ¿Ve, hermano? Hello. No es asunto del hombre. El hombre no le dijo a Dios, planea esto de esta manera, a esto de esta otra forma. No, hermano. Dios él mismo trazó por cuanto a Él le plació hacerlo. Hello. Se dañó el chat, espérate. Escribe aquí un aleluya. Está bueno el chat, está bien. Bendito Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, Moisés había sentido en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos. El versículo 23, ¿verdad? Moisés había sentido en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos. Pero no era él con su fuerza que conseguiría la salvación de Israel, sino Dios actuando por medio de él. Moisés no era la causa. Hello. Moisés no era la causa, sino el instrumento en manos de Dios para llevar a cabo el propósito divino. Amén, hermano. Amén. Repito, Moisés no era la causa, sino el instrumento en manos de Dios para llevar a cabo, aleluya, el propósito divino. Había visto la acción injusta de un egipcio sobre un compatriota suyo y optó por eliminar a uno de los enemigos matándolo. Es como si pensara, uno menos, así debo ir haciendo con todo para liberar al pueblo. Amén. Su nombre sea la gloria para siempre. Ahora Dios tenía que enseñarle, ¿verdad?, que no era él con su fuerza, sino Dios con la suya, quien llevaría a cabo la liberación de Israel. No se trataba, hermanito querido, por lo tanto, ¿verdad?, simplemente de luchar entre hombres y contra hombres para alcanzar la libertad de un pueblo esclavo. Era el gran desafío de único Dios verdadero que impondría su soberanía y omnipotencia sobre los dioses falsos de Egipto. Alaba que Él es bueno. Ve, hermano, que cuando usted lo mira desde la perspectiva de Dios, amén, todo usted lo ve más allá. ¿Ve? Hermano, o sea, en otras palabras, hoy recalco, amén, aleluya, era el gran desafío del único Dios verdadero, amén, imponiendo su soberanía y su omnipotencia sobre los dioses falsos de Egipto. ¿Ve, hermano? Ahí usted está viendo a Dios que, por decirlo así, está usted viendo a Dios defendiéndose a sí mismo. ¿Ve, hermano? Usted está viendo a Dios defendiéndose a sí mismo. Lo mismo pasó en el tiempo de Elías. ¿Ve? El asunto no era entre Acab y Elías y Jezabel. El asunto era entre Dios y Baal. Alaba. Entonces, como Baal supuestamente era el Dios que daba, el Dios de la fertilidad, pues entonces Dios dijo, pues entonces por 3 años y medio no va a llover. ¿Ve? No va a llover. No fue Elías, fue Dios que trancó la llave del cielo para que no lloviera. Si no hay lluvia, la tierra entonces, ¿qué pasa? No puede dar su fruto. Hermano, se seca. ¿Ve? Entonces, ahí estaba que el desafío, o el recalco, hermanito querido, amén, del único Dios verdadero, ¿verdad? Aleluya. Manifestándola o imponiendo su soberanía y su omnipotencia, en aquel caso, en el tiempo de Elías, sobre Baal. Amén. El Dios falso que Jezabel, aleluya, le había impuesto a Israel. Bendecido sea la misericordia de Dios. Hermano, fíjate, y usted lo ve claramente cuando entonces el desafío de Elías en el Monte Carmelo. ¿Ve? Y cuando le pregunta al pueblo si Jehová es Dios, ¿verdad? Pues seguirle. Si Baal, ir en pos de él. ¿Entiendes? Era entre Jehová y Baal. Y aquí era entre qué? Entre Jehová y los dioses falsos de Egipto. Hello. Mire qué tremendo, hermano. Mire cuán lejos, mire qué desvío, ¿verdad?, toma, ¿verdad?, sobre el pensamiento nuestro y sobre nuestra capacidad analítica de estos versículos. ¿Ve? Fíjate, es bien diferente a cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios. Siempre, hermanito querido, mire a Dios primero. ¿Ve? O sea, cuando Dios hace algo, usted analice, piensa en eso. Cuando vea un texto bíblico, un capítulo bíblico, ¿verdad?, que usted esté leyendo, está analizándolo, busque a Dios. ¿De qué manera Dios está obrando? Amén. Imponiendo su soberanía, imponiendo, ¿verdad?, su omnipotencia, salvaguardando, amén, su santidad, salvaguardando su justicia, su propósito. Para que entonces, así,
Vamos a tener un entendimiento más claro. Después de ahí, entonces, cómo eso nos beneficia a nosotros. Y cuando lo entendemos así, voy a recalco, ahí es que entonces vemos las grandezas de Dios, aleluya, versus la bajeza nuestra. Y ahí entonces es que realmente sale una alabanza de nuestro interior, sale una adoración de lo profundo de nuestro corazón, aleluya, amén. Y dice, gloria a Dios. Y podemos decir, como dicen los ángeles, amén. ¿Ve? La gloria sea para aquel que está sentado en el trono. ¿Ve? Porque Él es digno, por cuanto Él ha vencido sobre el trono, sobre el reino. Aleluya. ¿Ve? Y su reino es sempiterno. A su nombre sea la gloria. Amado. ¿Ve? Pero eso es cuando entendemos a Dios, cuando vemos realmente a Dios desde el lente espiritual, como tenemos que verlo. No como el Dios, como dice mi esposa, no como el genio de la lámpara. Ay, Dios no quiere, yo creo que Dios se ofende cuando nosotros lo tenemos como el reservoró todo. ¿Ve? En beneficio nuestro. ¿Y Él? ¿Qué pasa con Él? Hello, ¿qué pasa con Dios? O sea, Dios no es un canto de palo. Hello, Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, pero Dios siente, Dios padece, Dios se ofende, Dios se entristece, Dios se alegra. Alaba, alaba. Amén, hermanito. Por lo tanto, ¿qué hay de Dios? ¿Qué hay de Dios? Entonces yo solamente pienso en mí, pero no pienso en Dios. Y yo estoy cansado de decirme a mí mismo, Señor, ayuda a este hipócrita. Yo estoy cansado, hermano. Usted no sabe las veces, yo estoy, Señor, por favor, matar yo a este. No quiero hacer nada más, Señor, no quiero, es más, no voy a pedirte nada, mira, por mí, olvídate de eso. Desaparéceme del mapa. No quiero asistir más. Alaba. Hello. Quiero que viva Cristo en mí ya de una vez por todas. Hello. Se dañó el chat. Déjame escribir aquí un amén. Escribe un amén aquí. Un amén ahí porque el chat rápido se daña. Ve, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Es que está el asunto de esto. Por lo tanto, hermano, era una lucha espiritual más que una conquista material, lo que iba a desarrollarse. Y ese punto hay que tenerlo claro. Era, repito, una lucha espiritual más que una conquista material, lo que iba a desarrollarse. Y ese también, amado, aleluya, es algo que la iglesia tiene que entender. Cuando usted sale a la calle, hello, cuando usted sale a la calle a dar un culto, usted no vaya a exhibirse. Usted no vaya a decir 2 o 3 palabras por un micrófono y que salgan esas 2 o 3 palabras por las bocinas y la gente le escucha. O sea, esto no se trata, hello, recalco, de una conquista, amén, material. No se trata de asunto de hombre, no se trata de utilizar la habilidad humana. Amén. El Cristo, mira, hermano, a la gente yo lo veo en la calle, Cristo te ama. Sí, Cristo te ama, eso la gente lo sabe. Hello, los demonios no van a temblar por un Cristo te ama, dicho por un cristiano a una vida que anda sin Dios, sin fe, sin esperanza. Los demonios no van a salir corriendo por eso. Hello, los demonios lo que hacen, que le dicen a la persona, contéstale, dile amén. Y por eso usted ve, todo el mundo dice amén. Pues hermano, por instrucción de los demonios, cuando te digan Cristo te ama, tú le dices amén. Y ya está. Hello, que ya con eso el cristiano se contenta. Ya con eso el cristiano dice, ya está cerquita de convertirse. Ya mismo se convierte. Su nombre es, no, hermano. Su nombre es la gloria. ¿Ve? Entonces, van a la calle como si eso fuera un asunto, una conquista material. No, hermano. A lo que vamos es, aleluya, voy a recalco, hermano, amén, a una lucha espiritual. Eso es lo que realmente va a desarrollarse. Uno está en la calle, pues soy yo como pastor, hermano. Ahí está mi esposa, ¿verdad? Aleluya, que yo, Carlos y Carmen, ¿verdad? Que también damos culto al aire libre allá en Puerto Rico. Mira, hermano, yo no voy con eso, hermano, con sillita, que es una sillita para que se siente. Yo no llevo silla para los cultos de la calle. No, hermano. No, no es 0 silla. Nosotros vamos a una lucha espiritual, vamos a una batalla espiritual. ¿Ves? Y eso de estar, yo cuando veo a los hermanos buscando mucha sombra bajo el palo, el culto aquí, ellos por allá como a 10 metros porque allá hay sombra, lo descualifico, hermano. Para otro culto no viene conmigo. Se queda en la casa.
Se lo digo, no, quédate mejor fregando, vende pincho, o quédate durmiendo mejor. Porque aquí no nos sirve. Alaba. Hermano, y es así. Si no estás habilitado para pelear, pues entonces no venga a pelear, no venga para acá a estorbar. Mucha gente se molesta, no entienden a uno, pero entonces ese es el problema, que es una lucha espiritual. Y los demonios no le ríen las gracias a nadie. Hello. Y los demonios no le ríen las gracias a nadie. A la que tengan una oportunidad, buscan que arrancarle la cabeza a la persona. Su nombre sea la gloria para siempre. Amén. Entonces nosotros vamos a ir para allá, hermano, con un concepto erróneo. Lamentablemente no van a ser que útiles para la obra del Señor. Amén. Por lo tanto, ¿qué pasó? Bueno, Moisés necesitaba otros 40 años más para aprender la dependencia absoluta de Dios. Tuvo 40 años allá en Egipto y ahora entonces 40 años más. Hello, para ejercer un ministerio. Yo me convierto ayer y ya mañana soy pastor o evangelista o misionero o lo que sea. Porque vino el profeta aquel de cartón y me dijo a mí que yo tenía llamado pastoral. Entonces, como me lo dijo, después a prisa, porque tampoco Dios no lo coge con calma con nadie. O sea, Dios no va con nadie de forma progresiva. Dios rápido es a prisa. Oye, tú, mira, porque pastor mío eres, tú sabes, y es a prisa que te llamo. Pues si es a prisa, pues no te ocupes, muchacho. No termine de decírmelo bien, que voy a buscar un local por ahí. Alaba. Te busco el local y tengo que estar después haciendo un montón de embeleco, vendiendo paletas de chicle, vendiendo ¿qué más? Vendiendo bloni, vendiendo malta, vendiendo refresco y siempre hay una actividad a la parte de atrás. Hay una actividad a la parte de atrás. Su nombre sea la gloria para siempre. Hermano. Entonces después aparece un carnal y pregunta si eso es malo. Pregúntale a Cristo. O si no, pregúntale a los cambistas. A Cristo no, a los cambistas. Pregúntale a los mercaderes del templo. No me preguntes a mí. Pregúntale a los mercaderes del templo. Alaba, que él es buenísimo. Amén. Gloria a Dios. La pregunta de los cambistas. ¿Por qué? Mira, ven acá, mercader del templo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo es el templo y lo purificó? ¿Por qué Cristo tumbó las mesas, las volcó y le entró a cantazo a todo el mundo aquí? A ver qué él te dice. Amor te dice, bueno, porque Cristo yo que lo que se estaba vendiendo, ¿verdad? Se sacaba muy poco. Y había que sacar más y se molestó por eso. Hello. Hermano. No es de Dios. La venta en la iglesia, en el templo, no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no estableció eso para eso ahí. Amén. Ese es el lugar de reunión, esa es la casa de Dios. Pero hay cristianos que justifican eso. Hay que hacer actividades para los caballeros, hay que hacer venta para las damas, hay que hacer venta para los niños, hay que hacer venta para los jóvenes, hay que hacer venta para la guagua, hay que hacer venta para el templo, hay que hacer venta para cuanta cosa. ¿Me fui, amado? Entonces, lamentablemente, así es eso. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se meten, hermano, se meten ellos mismos. Antes de tiempo. Y aquí Moisés necesitaba otros 40 años más. ¿Para qué? Para aprender dependencia absoluta. Dependencia absoluta de Dios. Eso es lo que le falta, a muchos cristianos. Amén, individualmente hablando. Es lo que le falta a la iglesia. Aprender dependencia absoluta, de Dios. Fija, que cuando tú estés chichichija, ¿verdad? Y diga gloria a Dios, aleluya, y te goce porque está todo bien, se oye, pues también te goce cuando Dios venga y diga, espérate, déjame quitarle esto un momentito a ver qué hace. Déjame quitarle el juguete al nene a ver si llora. Déjame ver qué pasa con el nene, déjame ver. Porque está muy entretenido con ese juguetito. Está muy cómodo con ese juguete. Está durmiendo muy cómodo en esa cama. Déjame romperle ese matre. Que se filtre el techo y se le moje y se dañe. Y se tarden un montón. Se tarden como mes y medio. Alaba. Mes y medio en traerle otro. A ver qué hace.
A ver si Satanás tiene razón en lo que me está diciendo de él. Permite que se le moje el matre, tú veas cómo te blasfea en tu propia cara. Alaba. Hello, para tú veas como enseguida va por su propia cuenta y no depende de ti. Va por ahí rápido a pedirle un matre nuevo o se va a hacer un embeleco porque te siente más incómodo. Hello. Otra vez se dañó el chat. Déjame escribir aquí yo otra vez ese color anaranjado todo el tiempo. Espérate. Déjame escribir aquí, santo. El chat se daña. Y así es, anónimo, así es. Así es, anónimo. Déjame ver si los cupones, déjame trazar los cupones un poco, aunque sea de un día para otro, a ver qué pasa. A ver si se atribula o qué le pasa. Bueno, lo más probable sea que se atribule porque no está dependiendo de mí, depende de los cupones. Hello. Porque los cupones son más poderosos que yo. Eso es Dios hablando, ¿sabes? Los cupones son más poderosos que yo para él. Él depende de los cupones para comer. Él no depende de mí. Hello. A su nombre sea la gloria para siempre. ¿Ve, hermanito querido? Y Moisés necesitó 40 años más. Como se dice antes, necesitaba todo ese tiempo para aprender la lección de la mansedumbre. Sin embargo, la acción contra el egipcio demuestra que Moisés tenía fe en Dios, que había prometido liberar a su pueblo y lo iba a hacer. Sabía también que él era el que Dios había escogido para llevar a cabo la misión que le había encomendado. Sin embargo, el tiempo de Moisés no era el tiempo de Dios. Hello. Sin embargo, el tiempo de Moisés no era el tiempo de Dios. Una segunda equivocación, el pensamiento de Moisés tenía que ver con la aceptación que tendría de su pueblo. ¿Verdad que usted se ha equivocado también ahí? ¿Verdad que también usted se ha equivocado? Hello. Que a usted le dice, usted va por allá donde un hermanito, oye, esto está bien malo. Esto está bien malo. Allá, o sea, tú no viste ahí lo que salió, un video ahí de una iglesia que subieron una mujer desnuda y la pusieron a predicar ahí. Wow, mira, esto está, se supone que el otro cristiano que usted le diga eso, ¿verdad? Diga que ¿qué? Nah, tú estás de verdad. No, pues entonces usted se espanta cuando usted le dice eso. Digo, estoy exagerando, ahora no, una mujer desnuda, estoy exagerando. Pero que usted le dice eso a otro cristiano, entonces usted se impacta, hermano. Usted se queda bobo. A usted le da un dolor en el pecho terrible cuando usted ve que usted le dice a otro cristiano y el otro cristiano se queda así como si nada. Como si nada, como si eso no fuera nada. Y después le dice, pues hay que orar por ellos. Que Dios tenga misericordia. Uno dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? Uno dice, Dios mío, ahora que esto está bien malo. Esto está bien malo. Pues ¿cómo es posible que un cristiano, hello, usted le hable que se está profanando el lugar santo de Dios, que está ofendiendo a Dios en su propia cara? Se supone que si es cristiano de verdad, pues entonces también se sienta mal, se duela, se indigne. Pues mire, cristianos que, mire, se quedan callados, ni opinan, ni nada, por tal de que si opinan, pecan, según ellos. Si defienden lo de Dios, pecan. Y mire, hermano, ¿pero qué cristiano es usted? Usted tiene que convertirse, usted no se ha convertido todavía. Es más, usted no sabe lo que usted hizo. Hello. Espérate, que el chat otra vez, es que este chat, déjame escribir aquí. Hello. Hello ahí porque este chat se daña rápido. Hermano. ¿Sí? Fíjate. Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces, esa era la segunda equivocación de Moisés. Tenía que ver con la gestación que tendría entre su pueblo. Él se creía, ¿verdad? O él consideraba que todos estarían dispuestos a aceptarlo como libertador. Amén. Moisés dijo, esta gente me van a aceptar a mí porque como yo soy el que Dios puso, hello, como yo soy el que Dios llamó, ¿verdad? Para ser libertador del pueblo, y ellos son el pueblo de Dios, pues me tienen que aceptar. Esa es la lógica, porque el pueblo de Dios tiene que aceptar lo de Dios, ¿o no es así? Hello, el pueblo de Dios tiene que aceptar lo de Dios. Digo, o me equivoco, alguien por favor corríame, alguien escríbame ahí, si eso es así o no. ¿Ves?
Entonces Moisés dijo, bueno, como este es el pueblo de Dios y Dios fue el que me escogió a mí, que es el dueño de ese pueblo, pues entonces significa que no hay problema. Ellos me van a aceptar a mí, ¿verdad? Como el libertador. Se había manifestado como el defensor de los oprimidos, de modo que todos los oprimidos que eran de su pueblo estarían interesados en su programa de liberación y dispuestos a seguirle como el libertador que necesitaban. Sin embargo, Esteban enfatiza, pero ellos no entendieron. Hello. Pero ellos no entendieron. Sería así a lo largo de los años venideros. Se incrementaría aún más en los del desierto. Amén. Hello. Se incrementaría aún más en los del desierto. Era un pueblo duro de cerviz, incapaz de comprender los planes de Dios e incapaz de someterse voluntariamente a su voluntad. Alaba. ¿Ve? Hermano, eso es terrible. Eso es terrible, hermano. Duros de servir. ¿Eran qué? Eran duros de corazón. Hermano, incircuncisos. Alaba que Él es bueno. Eran incapaces, hermano, de comprender los planes de Dios. ¿Sabe por qué? Busque a través de la Biblia. Busque, Carmen, búscate ahí. Marlene, búscate ahí. José, búscate. Hermanito o hermanita. Hermano anónimo, aunque sea, dime en qué sea el sexo. Me tienes ahí pensando, ¿será mujer o será varón? Dime en qué sea el sexo, hermano o hermana. No te preocupes. Y saben que estás sintonizando acá, no, olvídate de eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mi hermano, hermanito anónimo, atienda bien. Susana, oye bien acá. Glorilu está todavía por ahí. Oye acá. ¿Ah? Incapaz de comprender los planes de Dios. Busque a través de la Biblia para que usted vea en los acontecimientos entre Dios con Israel. Busque para que usted vea que lo que los hizo a ellos incapaces de comprender. Hombre, ok, está bien, hermanito anónimo. Pues, está bien, hermanito anónimo, ok. El hermano. Ok, mire, era que todo el tiempo pensaba en ellos. Todo el tiempo pensaba en ellos. Busque para que usted vea. Ay, nos trajo aquí este desierto a morirnos aquí. No te dijimos que era mejor servir a los egipcios que morir en este desierto. Hay tanto maná. Era mejor los pueros y la cebolla que comíamos en Egipto. Todo el tiempo pensaban en ellos. Nunca pensaban en Dios. O sea, no buscaban cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito de Dios, mi hermano. Siempre el egoísmo hacia ellos. Y así mismo está la iglesia. Y así mismo hay muchos de nosotros. En nosotros viene la dificultad. Enseguida, como eso a mí me molesta, como eso a mí me inquieta, busco entonces hacer cualquier cosa para salir de mi incomodidad. Mira, la mujer Dios te tiene ahí tratando contigo. Quizás es Dios tratando contigo, moldeándote. Pero como te han dicho que el evangelio, amén, esto aquí que es como estar en el cielo, que tú te conviertes y ya se acaban todos tus problemas y todo. ¿Ves? Que aquí tú no pasas hambre, aquí tú no vas a estar a pie nunca vas a estar pelado, vas a tener tu casa nueva. Si eres pastor, vas a tener una iglesia grandísima, ¿ves? Con 4,000 miembros, 25 guaguas, una iglesia, olvídate que los asientos van a ser por botones. ¿Ves? Fíjate. Entonces, como te meten ese chorro de embuste, hello, como te meten ese montón de mentiras utilizando los textos y sacándole de contexto y televisando la palabra, todo usted lo cree. No, chacho, cuando usted siente, tú vas a estar sentado en una silla esa de una nave espacial. Ahí eso de bancos duros, no. Y cemento así en bruto, no. Allí hay loseta, pero bien pulidita y piso en mármol. Y si tienes ceja allí dentro, tú lo que haces ahí, aprieta un botón y debajo de la silla sale una botella de agua, frita. Olvídate que, chacho, si tú eres hijo de un rey, ¿ve, hermano? No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, ese egoísmo del pueblo no le permitió
a su nombre sea la gloria, nunca, hermano, amén, comprender los planes de Dios eran duros de servir, porque siempre lo que buscaban era el beneficio, querían a Dios por beneficio. Mírese, cuando Cristo vino, que Cristo le llenó la barriga, hermano. Hello, cuando hizo el milagro con los penes y los panes y los peces. Después lo estaban siguiendo por eso mismo y Cristo la raspó en la cara. Ustedes me están siguiendo porque yo les llené la barriga. Me están buscando que le di alimento físico. Le di de lo que perece. Ustedes lo que están buscando es lo que perece. Ustedes no están buscando lo que a vida eterna permanece. Que es lo de Dios. Que es lo que yo vine a traer. Y para que vean que es verdad, voy a hablar de las cosas eternas. Si no comen, si no comen, a su nombre sea mi carne y beben mi sangre, no tienen parte conmigo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que yo tengo que cambiar, que yo tengo que dejar mi comodidad, que yo tengo que salir de mi tierra y de mi parentela a la tierra que tú me vas a mostrar. Alaba que eres bueno. Que después yo estuve 40 años en Egipto, ahora tengo que estar 40 años acá en el desierto ahí. Que ahí no hay nada. Que eso no es que arena nada más y caluroso. No, chacho, no olvídate de eso. Eso no puede ser Dios. Porque Dios no es así. Mira hasta dónde llega la mente del ser humano. Eso no puede ser Dios porque Dios no es seguro. Porque es que no somos capaces de comprender a Dios. No entendemos a Dios. ¿Y por qué no entendemos a Dios? Porque no nos preocupamos en entenderlo. Hay que mirarlo a Él primero. Él es Él, es Él, hermano, es Él el primero en todo. Hay que mirar a Dios. Hay que buscar la forma. ¿Qué es lo que tú quieres? No para que yo me sienta bien, no para beneficio mío, no. ¿Qué es lo que tú quieres para tú glorificarte tú? ¿Qué tengo que hacer? Padecer para que tú te glorifiques. Pues entonces padezco para que tú te glorifiques. Porque el del beneficio es Dios. Al que hay que agradecer a Dios. El que se tiene que sentir bien es Dios. Yo, mira, hermano, basta ya yo de sentirme bien en mi pecado. Ofendiendo a Dios. Para que entonces ahora, una vez que Él me salva, a su nombre sea la gloria, ahora también venga yo a procurar sentirme bien aquí. No, hermano. No. Tengo que vivir para Dios. Tengo que vivir para Dios, hermanito querido. Por eso que me gusta esa palabra, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 en adelante. Amén. Eso es Biblia. ¿Ve? Esto no es invento mío, esto es Biblia, hermano. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, amén, el que murió por todos, ¿quién fue? Fue Cristo, a su nombre sea la gloria. Luego todos murieron y por todos murió. Cristo murió por mí, Cristo murió por todos ustedes, Cristo murió por todos nosotros. ¿Con qué propósito, amado? Por todos murió, para que los que viven con su muerte, aleluya, nosotros que morimos también con Él. Amén, amado, y pasamos de muerte a vida, para que los que viven ya no vivan para sí. Ve, alaba que Él es bueno. Ya nosotros no podemos vivir para nosotros, hermanos, sino que tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esa se llama Jesucristo. ¿Te voy a estar yo? No, hermano, ¿hasta cuándo? Sí, exacto. Pueblo dura servir. El mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios lo paga, que se llama Israel. Y esta se llama iglesia. Pero es el mismo pueblo de Dios. El mismito. Yo fui a predicar hace poco en una iglesia y estamos hablando sobre el corazón endurecido. Y después, cuando entró a la parte, eso mismo hace el pastor. Demostró lo que Dios había dicho. Duro de servir completamente, hermano. Ahí está el hermano testigo y mi esposa. Pues, hermano, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ese es el problema. Ese es el problema. Rápido pienso en mí. En mí. Si Dios me pide una noche de vigilia y tengo sueño, no se la doy. Porque soy bien egoísta. Alaba, soy bien egoísta, hermano. Egoísta y siervo malo. ¿Por qué me dice bueno si solamente es bueno hay uno y es Dios que está en los cielos? Le digo Cristo a joven rico. Y es verdad. Soy cristiano, pero soy malísimo con Dios. Alaba, que Él es bueno. Soy cristiano, hermano, pero soy un egoísta. Pienso en mí, no pienso en Dios.
alaba. Y lo triste del caso, hermano, que cuando actúa de esa manera, amén, a su nombre sea la gloria, estoy, hermanito querido, mire, estoy así, amén, así de nada de distancia, hello, de caer también, hermanito querido, en la clasificación de los hipócritas. Pues si yo le pregunto a usted, si nos preguntamos que si amamos a Dios, ¿qué usted va a decir? Que lo odia. ¿Ah? Si preguntamos que si amamos a Dios, ¿qué usted va a decir? Que lo odia. ¿Verdad que no? Es decir, que usted lo ama. Entonces vamos a demostrárselo, hermano. Dejemos de amarnos tanto nosotros a nosotros mismos por encima de Dios. Por eso que el hombre interior tiene que ser fortalecido. Y una de las cosas que tiene que ser fortalecida son nuestros afectos. Tenemos que dejar de amarnos tanto a nosotros mismos, hermano. Ya es tiempo que aprendamos a aborrecernos a nosotros. Hello, aleluya, a negarnos a nosotros para entonces amar a Dios por encima aún de nuestra propia vida. Se dañó el chat de nuevo. Déjame escribir aquí un amén. Aquí un amén aquí. Un amén aquí porque bendito Dios. Amén. Oye, me pasé de hora. Gloria a Dios. Vamos a tener que seguir hasta el 20, hasta el 26. No, vamos a terminarlo, está bien. Ok, aleluya. Ok, hermano, escuche bien. Siglos más tarde, este mismo pueblo, siglos más tarde, ¿verdad? Cuando Jesús se manifestó en medio del pueblo como el enviado de Dios, el Salvador del mundo, tampoco fue aceptado por la nación, como ocurrió con Moisés. No fue comprendido. Lo mismo, Esteban está introduciendo ya a través del ejemplo de Moisés lo que servirá al final de su discurso de apelación directa a la acción rebelde del pueblo de Israel y de sus dirigentes. El 26 dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Ok. Al día siguiente haberse producido la liberación de uno de los israelitas oprimidos, mediante la muerte del opresor egipcio, Moisés vio a dos de sus hermanos hebreos discutiendo violentamente. Amén. Que el príncipe Moisés volviera al lugar de los esclavos debía ser suficiente motivo para que lo aceptaran y respetaran, pero no fue así. La pelea entre los dos israelitas debía ser violenta. La forma verbal, amén, la forma verbal que utiliza, peleando, amén, peleando, su nombre sea la gloria, es una expresión genérica para designar contienda, pelea, conflicto. O sea, posiblemente era una confrontación en la que se estaban golpeando e hiriendo el uno al otro. La actuación de Moisés al ver la contienda fue tratar de reconciliar a los que estaban confrontándose con violencia. El texto griego expresa muy gráficamente la acción. Dice, reconcilió a ellos a paz o hacia paz. Esto es, actuó de manera que la contienda diese paso a la paz. Dos advertencias hizo a los que se estaban peleando. La primera era su condición. Varones, sois hermanos. Eran hermanos de raza, no que perteneciesen a la misma familia, hijos del mismo padre, sino que eran miembros del mismo pueblo. Los dos eran hebreos. Por tanto, perteneciendo al mismo pueblo y estando en la misma condición, deberían ayudarse mutuamente en lugar de pelearse entre ellos. La segunda advertencia la formuló a modo de pregunta. ¿Por qué os hacéis daño mutuamente? En el texto hebreo del relato bíblico se lee, ¿por qué golpeáis a tu prójimo? La pregunta, según Esteban, era genérica para ambos. Según el texto del Éxodo, está dirigida al que maltrataba a su hermano. El maltrato era lo que los israelitas recibían de sus capataces. Era el trato que lamentablemente se infería a los esclavos, pero aquellos eran hermanos, por lo tanto, no cabía una forma de violencia semejante entre ellos. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya, amén. El 27 dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Mira se cree que es el pastor. Mira este pastor, eso le toca al Espíritu Santo. La acción pacificadora de Moisés y sus palabras exhortativas no resultaron del agrado de los contendientes, especialmente el que tomaba la iniciativa en la pelea y golpeaba a su hermano. Lo que encontró en aquello fue desprecio y rechazo en lugar de gratitud.
El texto griego es muy enfático al utilizar la forma verbal, amén, que expresa la idea de rechazar, repudiar, empujar, para separarlo de sí. Alábalo. Esteban utiliza el texto bíblico para el relato que está haciendo, aunque sin mencionarlo. Amén, esos 2:14. Casi siempre el agresor es el principal responsable en una disputa, es arrogante. Amén. No admitiendo ningún consejo ni nada que le haga desistir de sus propósitos. Así ocurre aquí cuando el que golpeaba a su hermano le pregunta arrogantemente a Moisés cuáles eran las credenciales de autoridad de que disponía para ordenarle que dejase de hacer lo que estaba haciendo. Le reprochaba de venir a ellos como si fuese, amén, aleluya, un gobernante o un juez, cuestionando su autoridad, inquiere sobre quién le había dado tales atribuciones. El arrogante israelita cuestionaba a quien Dios había determinado. Fíjense, le está cuestionando a quien Dios había determinado que fuese el instrumento en su mano para la liberación de su pueblo. ¿Ve, hermano? La visión del hombre siempre es muy limitada, sobre todo cuando el yo domina el corazón. Te lo dije. Ahí es que está el problema de nosotros, en el yo. Y no estoy hablando del yo, que si el yo, que si yo hice, yo aquello. No, no. Estoy hablando del pensar en mí. ¿Ve? En que me hieren y no puedo soportarlo. En que me humillan y no puedo soportarlo. El que me hacen y no puedo soportarlo. ¿Ve, hermano? Fíjate, el que estoy incómodo y tengo que hacer algo para estar cómodo. Por encima de la voluntad de Dios. Por encima de lo que Dios ha establecido. A su nombre. Entonces resisto al Espíritu Santo también, como hicieron ellos. ¿Eh? Cuando vengo a ver, estoy que también soy un duro de servicio. Un incircunciso de corazón. Alaba, que él es buenísimo. Se dañó. Aleluya. Marlene se dañó. Amén. Fíjate, amado. Por lo tanto, aleluya. Oye bien, por lo tanto, repito, hermano, la visión del hombre siempre es muy limitada, sobre todo cuando el yo domina el corazón. Fue posiblemente la primera manifestación de rechazo de Israel al plan de Dios. ¿Ve, hermano? Repito, fue posiblemente la primera manifestación de rechazo de Israel a quien, a Moisés, no, al plan de Dios. ¿Ve? Que se va más allá, hay que irse a Dios. El rechazo es al plan de Dios. Esa situación se produciría a lo largo de los siglos, culminando en el rechazo a Jesús, el Mesías, enviado por Dios. ¿Ve? Hoy en día usted ve que así es que está la iglesia. La iglesia rechaza a los de Dios y recibe a los que no son de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia rechaza, la iglesia repudia, la iglesia, o mejor dicho, aquellos llamados iglesias, rechazan, repudian, empujan para separarlo de sí mismo, aquello que sea de Dios. Por lo tanto, aleluya, cuando hay palabra de Dios, ellos no la quieren. Por eso es que entonces aceptan al que no es de Dios, porque el que no es de Dios no va a traer nada de Dios. No es de Dios. Hello. Hello. Te fuiste. ¿Estás ahí todavía? Déjame ver. Yo creo que te fuiste. Yo creo que te fuiste. Déjame ver. Yo creo que te fuiste. Sí, te fuiste. Te fuiste. Hermano. Su nombre será, hay 8 ahí, hay unos cuantos que están escondidos. Pues para para el cielo, amén. Hermano, rechazaste, ¿por qué? Porque no eres de Dios. Aceptan lo que no es de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, me tiró un mensaje, pero no sé quién es. 267. Amén, usted bendiga al hermanito de la maestra que dio el mensaje. Hermano, ese es el asunto. Ese es el asunto de esto, hermano. Aceptan al que no es de Dios porque ellos mismos rechazan lo de Dios. Cuando Dios trae un siervo con palabra de Dios,
no lo quieren, porque ellos lo rechazan, aceptan al otro que no es de Dios, porque ese no va a traer nada de Dios. Ahora, el que es de Dios, es que la Biblia es clara, hermano. Yo no puedo arrancar esa página. Yo no puedo arrancarla, hermano. No puedo quitarle ni añadirle. La Biblia dice que el que es de Dios, y lo dijo Cristo, las palabras de Dios oye. ¿Veis? ¿Se lo dijo a quién? Se lo dijo a los líderes espirituales del pueblo. Amén. Y se lo dio también a quién? A aquellos que eran duros de servir del pueblo, que tampoco creían en Jesucristo con el Mesías. ¿Qué le dijo? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no las oyen, porque no soy de Dios. Se lo dijo Cristo. ¿Ah? ¿O se lo busco? Hermanito, eso lo dijo Cristo. Búscalo por ahí, Marlene, en la concordancia, llame la cita bíblica. Yo sé que fue en Juan, si no me equivoco. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mira a ver. Para esto de los hermanos. Dios te bendiga, amén. Bendito Dios. Fíjate, hermano. Búscate por ahí. Es que Dios, las palabras de Dios oye. Pero vosotros no lo oís porque no sois de Dios. Amén. Eso lo dijo Cristo. Bendito sea la misericordia de Dios, aleluya. Búscalo por ahí, Marlene, José, o Susana, o Carmen, o Carlos, primero que lo tenga. Aleluya. O el hermanito anónimo, el primero que nadie lo tiene. Porque tengo que buscarlo yo entonces. Buscarlo yo entonces. Buscarlo yo entonces. Estos hermanitos no quieren cooperar conmigo. Juan 8, Juan 8. Ya yo iba a cambiar el estudio, va a hablar de amor. Dije, pues espérate que nadie lo tiene. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Ven, hermano? ¿A quién estaba hablando? A los líderes espirituales. ¿Ven, hermano? Fíjate, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Ves? ¿Entiendes? Por esto no las oís vosotros. ¿Ven, hermano? Cristo fue claro. ¿Ves? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces, eso siempre va a ser así. ¿Ve, hermano? Eso siempre va a ser así. Entonces, el que es de Dios que predica, tiene que estar tranquilito, porque tú no eres el primero ni el último. Y la cosa no es esa. La cosa es que hay que tener claro que no es a ti. Lo que están haciendo, aleluya, en ese momento, a su nombre sea la gloria, es que rechazando el plan de Dios. Eso hay que meter en la mente. Lo que se está rechazando es el plan de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Termino con el 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? El problema en que se encontraba Moisés era grave. La acción del día anterior, en que había dado muerte a un egipcio que maltrataba a un israelita, no había quedado reservada solo para los dos. Se había extendido. Aquellas palabras generaron una seria preocupación en Moisés. Dos situaciones debía enfrentar que determinarían lo que hizo. Primeramente, el hecho de haberse aproximado a los esclavos casi le excluía de la condición de grande en Egipto y en cierta medida le hacía casi imposible reincorporarse al seno de la familia imperial. La segunda es que el hecho había llegado ya a oídos del faraón y procuraba matarlo. Éxodo 2:15. Hubiera podido encontrar refugio, por lo menos temporalmente, entre sus propios hermanos, pero la realidad era que no podía confiar en ellos, por cuanto si uno le había rechazado preguntándole cuál era la autoridad de la que estaba revestido, otros muchos podrían hacerlo también. El miedo de los esclavos a acciones de los dueños egipcios era grande
y nadie jugaría su vida a favor de alguien que era cuestionado entre ellos mismos. Por lo tanto, hermano, ahora Moisés estaba en 3-2. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Ok, hermano. Vamos a verlo hasta aquí. Amén, bendito Jesucristo. Aleluya. Vamos a terminar. Vamos a terminar el 29 y entonces nos vamos en el 30. Amén. Vamos a terminar el 29, vamos en el 30. Ok. Al oír estas palabras, Moisés, que hizo? Huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ok, a Moisés no le quedaba otra opción que huir de Egipto, buscando refugio en lugar donde distante era, donde no fuera fácil que pudiera ser alcanzado por la gente de Faraón. Su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, amado, ¿verdad? Pues el lugar a donde llegó fue la tierra de Madián. Y el texto griego dice que se hizo extranjero en aquella tierra. Cuán grande era el cambio que se produjo en la vida de Moisés, de ser uno de los grandes en el imperio más grande de la tierra de entonces, a ser un simple extranjero sin nada propio en tierra de Madián. ¿Cuáles eran los límites de Madián? Es difícil delimitar el territorio, puesto que los madianitas eran nómadas, ¿verdad?, que se movían continuamente buscando pastos para sus ganados. El territorio se extendía por la costa oriental del Golfo de Agaba, al nordeste del desierto de Arabia, hasta los territorios de Edom y Moab. Y los madianitas eran descendientes de Abraham por Madián, hijo de su concubina Sétura, ¿verdad? Bien podrían que preguntarse Moisés por qué había llegado, ¿verdad?, a esa situación. Él había sentido en la intimidad del impulso divino que le conducía a interesarse por la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Había dejado de interesarse por su situación en Egipto para asumir que su identidad con el pueblo de la promesa. Sin embargo, Dios, amén, permitía algo en su vida que no podía entender, de la opulencia y poder del reino a la condición miserable de un extranjero cuyo único modo de vida era apacentar las ovejas de un rebaño que no era suyo, sino de su suegro Reuel, también llamado Jetro. Fíjese lo que hace Dios. De la opulencia, alaba que él es buenísimo. Mira lo que hace Dios para los cristianos que toman agua en copa y después Dios permite que tome agua en una lata de habichuela y se empiezan a llorar. Se salen llorando rápido. Amén. Tienen un carrito bueno, se quedan a pie y a llorar se ha dicho. Amén. Y busca la manera de dejar a Dios. Hello. De la opulencia, Dios lo lleva a qué? La opulencia y poder del reino a la condición miserable de un extranjero. Llamado a apacentar a unas ovejas que no eran ni de él tampoco. El tiempo pasaría muy lento para quien había perdido todo e incluso había tenido en peligro su propia vida. La pregunta en el alma de Moisés no tuvo respuesta a lo largo de 40 años, pero era el tiempo que Dios había determinado para la preparación de quien iba a ser instrumento en su mano para la liberación de su pueblo. Ese es el problema, hermano, con Dios. Amén. Amén, hermano. El tiempo pasaba largo, 40 años, hermano. 40 largos años. Pero era, hermanito querido, aleluya, el tiempo que Dios había determinado. Ese es el problema. Que era el tiempo que Dios había determinado. Bendito sea la misericordia de Dios, aleluya. Ve, hermano, ahí es que está la situación. Que fue el tiempo que Dios determinó. Bendito es Jesucristo. Amén. Ok. Moisés se casó con la hija de Jetro, llamada Séfora, con la que tuvo 2 hijos. El primero se llamó Gersón, el segundo Eliezer. Los nombres de sus 2 hijos hablan de la condición que Moisés asumió como extranjero en la tierra de Madián. Nunca se identificó con otro pueblo que no fue el de Israel. Hello. En aquella tierra donde se consideraba extranjero, se sostuvo firmemente anclado de la fe en el Dios de las promesas, aunque no entendiera lo que estaba haciendo y por qué había permitido aquella situación para él. Oiga esto, hermano, que esto es un ejemplo para nosotros los cristianos ahora, y el chat se quedó otra vez anaranjado completo. Bendito es Jesucristo, aleluya. Escuche bien, ya estoy terminando, no se vaya nadie. No se vaya nadie, escuche bien lo que voy a leer. En aquella tierra
donde se consideraba extranjero, Moisés, hermano, se sostuvo firmemente anclado de la fe en el Dios de las promesas. Aunque no entendiera, él no entendía, pero se mantuvo firme, anclado en la fe en el Dios de las promesas. Se sostuvo, amén, como viendo al invisible. Escuche bien, hermano. Amén, hermano. Él se mantuvo, hermano. No entendía lo que estaba haciendo, lo que yo estaba haciendo, ni tampoco le entendía el por qué Dios había permitido aquella situación para él. No sé si dijo, pero ¿por qué a mí? No sé si lo dijo. La cosa es que se sostuvo como viendo al invisible. Amén, amado. Hello. El descanso de la fe produce la valentía del creyente. Hello. El descanso de la fe produce la valentía del creyente. Moisés fue un creyente en peligro. La confianza de la fe tenía una provisión, ya que se sostenía como viendo al invisible. El término hace referencia al Dios trascendente, el inmortal, el que habita en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver jamás. Este invisible se hace visible por la fe. Es Dios invisible. Hello. Ese Dios invisible fue el que sostuvo a Moisés en la soledad de sus años en Madián, como antes hizo con Abraham, que se le manifestó como el Dios de la gloria. Lo hizo luego con Moisés, mostrándole la gloria de su presencia, que trajeron fuerza renovada y firmeza para iniciar el trabajo de sacar a Israel de Egipto. De nuevo triunfaba aquí la fe en Dios. Hello. De nuevo triunfaba aquí la fe en Dios. Y por medio de esa fe, confiando en sus promesas, en su palabra, abandonaba Egipto, iniciando un largo periodo de peregrinación, descansando en cada jornada del camino en la magnificencia, providencia y omnipotencia del todopoderoso Dios. A su nombre sea la gloria. Hello. Hello. Mira, hermano, en todo el largo periodo de peregrinación se mantuvo descansando, hermano. Escuche esto. Descansando en cada jornada del camino, en cada situación, en cada, amén, momento crítico, crisis, lo que fuese. Él se mantuvo, hermanito querido, aleluya, es que para siempre, descansando en la magnificencia, providencia y omnipotencia de Dios. No hay más nada que buscar. Bendito es Jesucristo. Hermano. No hay más nada. Ojalá y nosotros, ¿verdad? Tuviésemos aunque sea un céntimo de eso, ¿verdad? Que Dios le dio a Moisés, y para nosotros llevarlo a cabo, hermano. Si hacemos eso, por eso es que vean la gloria de Dios. Por eso es que veían la gloria de Dios. Cercano está Jehová a los que le invocan de veras. ¿Ve, hermano? Eso es palabra. Cercano está Jehová a los que le invocan de veras. ¿Ve, hermano? Y eso nos falta a nosotros. ¿Tienes dinero? Gózate. ¿Estás pelado? Gózate. ¿Estás en crisis? Gózate. ¿No estás en crisis? Gózate también. ¿Estás padeciendo? Gózate. Por la causa de Cristo, glorifica a Dios por eso. Hello. Amén. Se fue todo el mundo. Amén. Bueno, hermano, sigan esta noche. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde.